La propuesta de hoy tiene que ver con un tema del que habitual y normalmente no lo vamos a encontrar en la temática de los debates políticos, ni tampoco de los debates profesionales, en los ámbitos profesionales, pero que tiene que ver con nuestra cotidianeidad y que sin dudas para nosotros tiene que ver y mucho con la calidad institucional. Y cuando hablamos de calidad institucional también incluimos al sector público como parte fundamental del desarrollo de la comunidad. Y la propuesta que hoy el doctor Guillermo Schwengen nos comparte es más que provocadora. Es una pregunta, y la pregunta que nos plantea en esta noche es ¿por qué no hacemos lo obvio? Consecuencias de no contar con un funcionariado meritocrático de carrera en el desarrollo argentino. Y esta propuesta, que parte de una pregunta, ¿por qué no hacemos lo obvio?, nos lleva sin duda a una respuesta que nos hará pensar y nos hará compartir después en las preguntas que podemos realizar al cabo de escucharlo. Mínimamente lo voy a presentar a Guillermo. Es doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. También fue vocal entre sus innumerables antecedentes institucionales de desarrollo institucional. Fue vocal en el directorio del INAP, representante argentino en la primera y la segunda Conferencia de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado de la Cumbre Iberoamericana, representante argentino en el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAT. Fue presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, docente, instructor, conferencista en numerosas universidades nacionales del país y también de la Universidad Nacional de Rosario. Es un gusto y un honor esta noche poder compartir contigo, Guillermo, este conversatorio. Sabemos que tu interés y tu pasión por estos temas nos van a llevar seguramente a la reflexión y queremos, después de escucharte, poder charlar y compartir contigo e intercambiar ideas, que lo haremos después de tu presentación. Te doy la palabra y estás a cargo del barco. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a la FUNEPE. Muchas gracias a los compañeros presentes, a los que conozco. Hay unos cuantos que conozco hace muchos años y otros que no conozco personalmente, y agradezco profundamente la posibilidad de compartir algunas ideas disruptivas en la noche de hoy. Digo disruptivas porque, tal cual como señalaba Cristian, el tema que pienso tocar hoy es un tema que no es habitualmente discutido en los ambientes políticos o político-técnicos, por un lado, y en segundo lugar, porque voy a plantear cuestiones que pueden afectarnos personalmente a muchos de nosotros. Lo voy a decir de manera muy sencilla. Estoy casi seguro que el grueso de los que estamos aquí, y me incluyo entre ellos, en algún momento ingresamos a la administración pública porque teníamos algún conocido o formamos parte de algún grupo técnico o de algún grupo político y accedimos a alguna posición de carácter administrativa. Cuando digo de carácter administrativo, para que nos podamos entender de manera muy sencilla, de director para abajo. No estoy hablando de director para arriba, que estos son cargos estrictamente políticos y que tienen que ver con el juego democrático, pero entiendo que muchos de nosotros, si no la mayoría, en algún momento accedimos a alguna posición, lo voy a decir de otra manera, no rindiendo un examen, sino porque teníamos a alguien que nos nombró. Entonces, en el entendimiento de que, bueno, voy a plantear algo que seguramente toca algún momento de nuestras propias vidas. Y lo tercero, lo pienso plantear en la línea, y no me quiero comparar con ellos, que algunos compañeros han venido planteando en los últimos tiempos, qué sé yo, Jorge Remes hace
un tiempo ha sacado un documento muy importante, planteando una cosa más o menos parecida. ¿Por qué no se hace lo obvio? ¿Por qué seguimos emitiendo moneda? ¿Por qué no controlamos la inflación? ¿Por qué tenemos un déficit fiscal primario? ¿Por qué aumentamos el gasto público sin contraprestación de bienes y servicios? Es decir, disruptivamente. También hace bastante poco, otro par de compañeras, Susana de Cive e Inés Agarrondo, han sacado un documento también, a mi juicio, excepcional desde el punto de vista del campo de la educación, donde plantean cosas más o menos por el estilo. ¿Por qué los directores de los colegios no pueden elegir a sus propios maestros? ¿Por qué seguimos teniendo 600 institutos de formación docente en todo el país cuando Francia tiene 40? ¿Por qué no nos quedamos con los mejores institutos para formar a nuestros profesores y maestros? ¿Por qué no hay evaluación de los aprendizajes de los chicos? Bueno, y así sucesivamente. En esa misma línea me voy a ubicar yo. En la línea de por qué la Argentina no ha avanzado en la implementación de un funcionariado de carrera meritocrático, tal cual se entiende en el mundo. Entonces si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes. Un poquito de historia, de teoría y de análisis comparado, y finalmente propuestas. Eso es lo que pienso hacer y después dejar abierto al debate. Primero, ¿qué entendemos los expertos en este tema por servicio civil de carrera? O, para decirlo en otros términos, ¿qué es lo que se entiende a nivel internacional por un servicio civil de carrera? Se entiende un sistema donde en principio lo que hay es una oficina gubernamental, llámese la oficina del Civil Service, la oficina de la OPM, la oficina de gestión o management de personal en los Estados Unidos de América, el ministerio de los procesos de examen y selección en Taiwán, bueno, alguna oficina gubernamental con suficiente autoridad para regular el diseño de los puestos en la administración pública, para planificar si achicamos o expandimos esas posiciones, que tiene suficiente capacidad para establecer las reglas de los mecanismos de selección, e insisto en esto, en los mecanismos de selección, es decir, cómo elegimos a alguien que va a entrar a la administración pública, que tiene capacidad para formular las políticas de entrenamiento y los planes de remuneraciones y algún mecanismo de evaluación de desempeño. Es decir, alguna ministerio, oficina, dependiente directamente de la presidencia, dependiente del Parlamento, dependiente de la oficina de presupuesto o de donde sea, eso depende mucho de cada país, que tenga estas capacidades. Y luego algún mix donde, existiendo esta regulación centralizada por parte de alguna oficina de esta naturaleza, como la que acabo de describir, hay procesos descentralizados en los ministerios, en las agencias educativas, de salud, científico-tecnológicas, territoriales, etcétera, procesos descentralizados donde esas agencias gubernamentales llevan adelante la gestión operativa cotidiana de esos servicios. Es decir, algún mecanismo de mix entre centralización normativa y descentralización ejecutiva, como solemos decir en América Latina. También algún mecanismo de planificación de las plantillas, que están de acuerdo a las necesidades del servicio, y, insisto en esto, profundamente vinculadas a la programación presupuestaria. Es decir, tenemos un presupuesto que eventualmente puede tener algo de déficit, pero que es sustentable en el tiempo, y por lo tanto no hay creación de la posición o contratación de la persona, salvo que tengamos claramente presupuestados las posiciones. Algún tipo de determinación de las características de los puestos y del perfil de sus ocupantes, y la coexistencia de distintas carreras. A nadie se le ocurriría que el funcionariado de la administración central tuviera una carrera igual al funcionariado del sector salud, o al funcionariado del sector educativo. Inclusive puede haber carreras en el área de Hacienda o carreras en el área educativa, como puede ser el caso francés. Pero bueno, entonces, distintas carreras
de acuerdo al tipo de servicio público prestado, y también distintas carreras que no compiten entre sí, esto depende mucho de cada país, donde por un lado está el núcleo operativo, por otro lado el funcionariado profesional más general y crecientemente una distinción de la alta dirección pública. Para ponerlo en términos muy concretos, la alta dirección pública es básicamente la gerencia y la dirección. Gerencia y dirección. Un componente fundamental de todo servicio civil es la existencia de pruebas escritas para el ingreso a la administración, e insisto en esto, para el ingreso. ¿Por qué? Y me adelanto un poco, porque en nuestro país no es que no haya pruebas muchas veces, pero estas pruebas son para confirmar a la persona y no para designarla en el momento en que ingresa. Los servicios civiles consolidados suponen algún mecanismo de prueba u oposición, como dirían los españoles, y quien la pasa puede entrar y quien no la pasa no. Algún mecanismo de capacitación continua, algún mecanismo de ascenso regulado, donde puede haber aquí no necesariamente pruebas, un mix entre pruebas y antecedentes. Señalo esta paradoja, nuestro país tiene bastantes exámenes cuando la gente asciende en muchas carreras en el sector público nacional, pero no los tiene cuando la gente ingresa. Y bueno, por cierto, remuneraciones y jubilaciones que son competitivas con el sector privado. ¿Por qué? Porque se quiere captar el talento. Es decir, ahí está el supuesto de que el funcionariado público tiene que estar bien remunerado porque se trata de captar el talento. Y en los últimos 40, 50, 60 años, algún mecanismo de evaluación del desempeño para cualquiera de estos niveles operativos o de funcionariado general o de alta dirección o gerencia pública. Y en esto lo que entendemos por servicio civil, que muchas veces puede coincidir con personal contratado, y de hecho coincide. O por ejemplo, Estados Unidos, o conveniado, ¿no? Por convenio colectivo de trabajo, personal operativo, como el caso alemán. Pero este sector es siempre un porcentaje relativamente pequeño de la totalidad del funcionariado. Y nosotros en algún momento en la administración, inclusive en este momento en la administración nacional, alrededor del 40% del personal tiene un contrato a término de 1 año con aportes. Y hay mucha gente que está en esta condición desde el año 2003, 2005, 2008, por decir algo. De todas maneras, cuando existe personal conveniado o contratado, algún tipo de prueba existe para la selección o ingreso de la persona. Por cierto, otro es el campo de la empresa pública, porque todos los países capitalistas tienen empresas públicas en sus estados nacionales, donde hay mecanismos relativamente similares a los que describí anteriormente, o bien criterios de selección de personal de naturaleza empresarial, y de acuerdo al perfil del puesto. Esto es lo que uno podría decir caracteriza a toda Europa Occidental, caracteriza a Estados Unidos, caracteriza a los grandes países anglosajones, me estoy refiriendo a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, caracteriza a los países del este asiático, algunos, la India, por su tradición británica, Sudáfrica, por su tradición británica, menos ahora, y voy a señalar esto, y Brasil, el rara avis de Brasil en América Latina. Cada uno de estos, o alguno de estos países, de estas áreas que yo acabo de nombrar, en algún momento de este despliegue histórico hubo un involucramiento del máximo nivel, tomando la decisión política de la construcción de un servicio civil de carrera. Acá pongo algunos ejemplos: Federico el Grande de Prusia en el siglo XVIII, el Parlamento inglés,
mediados del siglo XIX, la administración británica era una administración, digamos, partidocrática, con designaciones a dedo, fuertemente corrupta, etc. Finalmente los ingleses, ya en plena expansión imperial, toman la decisión de la construcción de lo que conocemos hoy como el Civil Service inglés, o sea que va ya para 170 años su construcción aproximadamente, con una fuerte decisión del Parlamento y de tanto el Partido Liberal como el Conservador, lo voy a decir en estos términos, de atarse las manos para que la oficina del Servicio Civil fuera la responsable de la construcción del Servicio Civil británico. Lo mismo pasa con la generalización del modelo prusiano al conjunto de Alemania, hacia fines del siglo XIX con Bismarck, la reforma Meiji en Japón, en 1868, cuando los japoneses adoptan el modelo occidental de organización del Estado y de su burocracia. El presidente Arthur, en 1883, en los Estados Unidos de América, hasta ese momento, el spoil system, es decir, el tomar todo en Estados Unidos por parte del partido ganador, era la pauta. A partir del 83, en un proceso largo, muy largo, los Estados Unidos progresivamente construyen su servicio civil de carrera. La última vuelta de tuerca, con un involucramiento personal muy importante, fue de Jimmy Carter en el 77, con la creación del Senior Civil Service, es decir, el Servicio Civil Superior de los directores y gerentes de la administración. Hasta ese momento todavía reservados para el spoil system, es decir, para la designación del Partido Demócrata o Republicano de acuerdo al ganador. España hace un gran giro en el intento modernizador de sacarla de su decadencia de Primo de Rivera en la década del 20, pero es algo que se mantiene finalmente aún con Franco y que la Constitución Democrática del 78 ratifica. Si es algo que caracteriza a España, es justamente el ingreso por el examen a la administración pública, las oposiciones, como señalan ellos. En Brasil, un caso extremadamente extraño, Getúlio Vargas en 1937 decide la creación de la Dirección de Administración de Servicios de Personal, de tal manera que un sector muy, muy significativo, no digo todo, pero muy significativo del esquema ministerial brasileño hasta el día de hoy y de sus grandes agencias, supone, inclusive del pase de una agencia a otra, supone que la gente tiene que rendir examen para poder ingresar o pasarse de un organismo a otro, y esto viene desde la época de Vargas. Los militares crearon los contratos a término en la década del 60, y que siguen hasta el día de hoy, y después hubo Ser Pereira con Fernando Enrique Cardoso, pero la base sigue siendo el funcionariado que ingresa por examen. Bueno, ni que hablar de Francia, con la decisión de la revolución de cerrar las universidades y la decisión del imperio, del primer imperio, de crear las grandes escuelas, ¿no es cierto? Y uno piensa que la escuela normal superior solamente forma maestros. No, la escuela normal superior forma los expertos en política y gestión educativa, además. Emil Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, era profesor de la Escuela Normal Superior. O el Politécnico, o la Escuela de Puentes y Caminos, de acuerdo al tipo de especialidad, cada una de estas grandes escuelas lo que hace es ser el pase, es uno de los mecanismos de pase, aunque luego se empieza a generalizar en el siglo XX los mecanismos de exámenes, son uno de los mecanismos, uno de los 3 mecanismos de ingreso a la administración, pasar por alguna de las grandes escuelas. Y en el 45, la gran escuela, con De Gaulle, que era la Escuela Nacional de Administración. Quizás lo hayan visto, hace poquito el presidente Macron se involucró personalmente, sosteniendo que era necesario hacer una reforma de la ENA, que la ENA se iba a cerrar y que se iba a crear otra cosa. Mi impresión es como un maquillaje, pero de todas maneras muestra el involucramiento fuerte de los presidentes
en el diseño de este tipo de instituciones. Ustedes piensen que el diseño de este tipo de instituciones supone que la gente egresada de las grandes escuelas ocupa las principales posiciones de la administración, y digo además, de la Escuela Nacional de Administración, el presidente Macron es egresado de la Escuela Nacional de Administración, el presidente Hollande fue egresado de la Escuela Nacional de Administración, varios de los últimos candidatos a presidente y presidente de Francia son egresados de la Escuela Nacional de Administración, y esto va a derivar en un debate acerca de la tecnocracia en Francia que luego retomar. Chiang Kai-shek hace lo mismo cuando sale huyendo de China y va a Taiwán y construye en una isla llena de campesinos, con un ejército que huye, digamos, del triunfo de Mao, y que se traslada a la isla, una isla que hasta hacía muy poco tiempo era una colonia japonesa, y lo que hace es construir un servicio civil de carrera de la mano de la Universidad de Taipei. Y lo mismo hace el presidente Park en el año 62, de la mano de la Universidad de Seúl. Señalo el caso de estos dos países, porque estos dos países en la década del 50 eran tremendamente más atrasados, más analfabetos, menos industrializados que países como la República Argentina. Es decir, que nuestra posición relativa en términos de desarrollo era mucho más alta en los años 50 que cualquiera de estos dos países que acabo de nombrar. Y finalmente los chilenos han hecho un intento, que luego comentaré, en el año 2004, de crear un mecanismo de alta dirección pública, no toda la administración, pero sí la alta dirección, y en el cual estuvo personalmente involucrado el presidente Lagos. Bueno, ¿qué quiero señalar con este raconto histórico? Que efectivamente es una decisión política la construcción de un servicio civil de carrera. Es algo así como cerrar la llave de la puerta de ingreso por el mecanismo del dedo y tirarla por la ventana, ¿no? Lo cerré y dije, las reglas de juego a partir de ahora son otras, y adoptamos este mecanismo. Y cada vez que ha habido decisiones en alguno de estos países que estoy señalando, y no quiero dejar de que observen de que cualquiera de ellos se los comenta como países más altamente desarrollados que la República Argentina, algunos que hace mucho tiempo atrás no, la Argentina estaba muy por encima de su nivel de desarrollo, siempre hubo un involucramiento de máximo nivel político en este tipo de decisión. Porque, insisto, es como cerrar la puerta y tirar la llave por la ventana. Finalmente eso hicieron los ingleses en 1850, y hoy cuando un ministro del gabinete inglés, que es un diputado, en realidad un diputado elegido digamos, en la Cámara de los Comunes, pasa a formar parte del gabinete, 5 minutos después aparece un señor que le dice, buenas tardes, soy su viceministro. Porque el ser viceministro es el último rango de la carrera administrativa. ¿Qué quiero señalar con esto? Que entre los 4, 5, 6 niveles de subsecretario que tienen los norteamericanos, y el caso inglés, donde entre el ministro y el vice, que ya es de carrera, no hay nada, hay muchos formatos del servicio civil. Pero sí hay algo que está claro. En algún momento, ese país, en su diseño institucional, decidió que hasta cierto nivel, la manera de llegar, o de ser y de ingresar a la administración, era por algún examen. Bueno, recuerdo algunas cosas del famoso sociólogo alemán Max Weber, ¿no? Max Weber fue el que estableció, ya a principios del siglo XX, que existía una correlación muy fuerte entre la existencia de lo que él llamaba una burocracia, que es lo que yo acabo de denominar como servicio civil de carrera, y la consolidación del Estado moderno y del Estado de Derecho, es decir, de la vigencia de la ley. Porque tal cual señalan los norteamericanos, la ley no solo es una cuestión de sanción, sino de enforcement, es decir, de hacerla cumplir. Y para cualquiera de estos países, el rol del funcionariado especialmente es garantizar la aplicación igualitaria de la ley para todos los ciudadanos que se encuentran bajo la soberanía del Estado.
Segundo, señalaba Max Weber, existe una alta correlación entre esa burocracia meritocrática y el desarrollo económico moderno. Él decía, el capitalismo es impensable sin burocracia. Es más, sostenía Weber poco antes de morirse de la gripe española, hace exactamente un siglo. Si lo que está sucediendo en Rusia o en la Unión Soviética va a triunfar, va a tener una burocracia más poderosa que la de Occidente, señalaba Weber antes de morir. Es decir, una alta correlación entre desarrollo económico capitalista o socialista y el desarrollo económico, industrial y comercial. Y también señalaba Weber que sería impensable la racionalidad contemporánea y la ciencia y la técnica contemporánea, tal cual lo entendemos hoy día como el avance del progreso científico-tecnológico, si de manera concomitante no hubiera aparecido el fenómeno burocrático en la administración pública y, por qué no decirlo también, a nivel de las empresas. Ya más hacia 1980, es decir, ya gente reciente, estoy planteando algunas afirmaciones de ciertos académicos norteamericanos. Ted Skocpol, en una famosa investigación, demostró la fuerte correlación positiva entre la existencia de burocracias de tipo weberiano y el despliegue del Estado social benefactor en los países europeos que primero lo implementaron, y me estoy refiriendo especialmente a Inglaterra, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Francia, etc. No dejo, quiero que todo el mundo observe que el Estado social benefactor español, creado como consecuencia de la democracia del 77, está ampliamente relacionada también con que la democracia española ratificara el mecanismo de servicio civil para el funcionamiento de su propio Estado. Peter Evans, quizás el más notorio de todos, en una famosa investigación, demostró una altísima correlación positiva entre el desarrollo industrial tardío de países como Japón o Taiwán, Corea. Singapur no es tan industrial, es más financiero y comercial y logístico, y la existencia de una burocracia neoweberiana. Algunos podrían decir, bueno, eso tiene rasgos confucianos, ¿no? Tiene rasgos de la cultura oriental. Efectivamente, así es. Pero de todas maneras cualquiera de estos países ha tomado los grandes criterios de los procesos de modernización, independientemente que en esa modernización la tradición cultural oriental pese mucho. Hay modernizaciones múltiples. No hay solamente modernizaciones anglosajonas o de Europa occidental. También hubo una modernización de los países hispanoamericanos cuando fueron los movimientos republicanos revolucionarios de 1800. Y Catherine Sickin, en otra investigación muy interesante, planteó que para ella la existencia de un funcionariado de mérito elegido por exámenes rigurosos, en el caso brasileño, explica en gran medida las crecientes dificultades o distanciamientos entre la Argentina y Brasil a la hora de implementar los planes nacionales de desarrollo, tal cual se empezaban a entender hacia fines de los años 50 y durante los años 60, es decir, intentaban acelerar la industrialización sustitutiva de importaciones. También desde el punto de vista conceptual no hay que dejar escaparle digamos, el cuerpo al problema de que hay algunas contradicciones entre burocracia y democracia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven el largo listado que yo señalé, en muchos casos estamos hablando que las primeras decisiones de construcción de un servicio civil se hizo en momentos autocráticos de estos países, ¿no? La dictadura de Park, la de Chiang Kai-shek, la de Primo de Rivera, un De Gaulle muy poderoso prácticamente con la suma del poder público en el 45 en Francia, o personajes como Bismarck. Es
Es decir, cierta paradoja, digamos, que como o el mismo Getúlio en la década del 30 en Brasil, es decir, cierta paradoja de que en un cierto momento donde estas decisiones se han tomado, uno no puede hablar de democracia plena en ese momento. La segunda paradoja, que tampoco podemos dejar de señalar, es que no cabe duda de que la burocracia se vuelve conservadora y se vuelve y toma privilegios. Y esto es un problema que cada tanto la política democrática ha tenido que abordar. Pero una cosa es abordar los privilegios, supongamos las reformas de Fernando Henrique y Bressan Pereira en Brasil en la década del 90, y otra cosa es dejar de lado el criterio de que el ingreso a la administración se hace por exámenes rigurosos. Es decir, que el rol de la política democrática es cada tanto zamarrear a la burocracia, más no eliminar el criterio burocrático. Y después hay un tema con la tecnocracia, ¿no? Es decir, casos como el francés muestran una tecnocratización. Ya el tema de los egresados de la Escuela Nacional de Administración en Francia era un tema de las movilizaciones estudiantiles del 68, de 1968, y han sido parte de las críticas del movimiento de los chalecos amarillos hace poco en Francia. Es decir, que hay riesgo de tecnocratización, unos señores que nadie conoce, a los que nadie vota, que manejan los hilos de la gestión de los sistemas, que en algún momento rindieron un examen, que cobran muy bien, que toman decisiones para que el sistema siga funcionando, efectivamente funciona, pero en algún momento, si esto se junta yo diría, con cierto ciclo de acumulación en manos del sector más rico de la población, los sectores medios y populares sienten que esos tecnócratas que están ahí arriba, a los cuales nadie eligió, están tomando alguna... Por eso Macron ahora ha anunciado la reforma de la Escuela Nacional de Administración. O sea que hay paradojas en esto. ¿En qué están pensando? Y ahí no me refiero a la pandemia, aunque lo de la pandemia lo ha acelerado, es, bueno, frente a lo que se viene, es decir, lo que se viene es la digitalización de la gestión, la automatización de muchos procesos, la robotización, el uso de algoritmos de la toma de decisiones públicas. ¿Qué nuevos conocimientos y competencias se deben incluir en las pruebas? Este es el debate en España. Tenemos que seleccionar a la gente por si conoce la Constitución española, la ley de organización del Estado español, la ley de la función pública, la ley de contabilidad, etcétera, etcétera, o debemos tomarle unas pruebas que también incluyan medir sus competencias en materia de gestión digital. O cómo se atrae el talento de los jóvenes profesionales que son nativos digitales, es decir, que se educaron ya en un contexto, y cómo logramos que quieran ser funcionarios y no que trabajen solamente para el sector privado. Y por lo tanto, ¿cómo hay que rediseñar las carreras y las remuneraciones para atraer a este nuevo talento? Este es el debate hoy. No si eliminamos o no el examen, sino qué nuevo tipo de competencias y qué nuevo tipo de pruebas, en consecuencia, debemos tomarle a los aspirantes al ingreso a la administración en este nuevo contexto. Bueno, la única vez que Perón habló de este tema fue en un famoso discurso a los directores nacionales y generales en julio del 52, unos pocos días antes de que falleciera Evita. La verdad, no hay una sola palabra de Perón en ese discurso, que es muy citado por todo el mundo, que se dedica a temas de administración pública, porque es la única vez que Perón habló con mucha claridad sobre este tema, pero no hay una sola palabra acerca de la necesidad de seleccionar a los ingresantes a la administración por algún mecanismo de examen. Tampoco en Frondizi, aunque hay algo en Frondizi, que tenía que ver además con todo el contexto, digamos, de equilibrio entre peronismo y antiperonismo que estuvo Frondizi todo ese tiempo, el cual no voy a insistir, pero sí crea la ESAP, crea la Escuela Superior de Administración Pública, que es el antecedente del Instituto Nacional de la Administración Pública.
Y Perón en el 73 se encuentra con que Lanuse, un poquitito antes de irse, había creado el INAP, en marzo del 73. Y Perón dijo, esta vez sí, quiero algo, quiero que este instituto que se creó sea como la ENA francesa, porque Perón lo había visto funcionar en Francia. Bueno, todos sabemos que Perón se murió muy rápidamente y que ninguna de estas ideas pudieron ser puestas en práctica. Alfonsín, de la mano del profesor Boulez, pública, intenta algo parecido a lo que fue o lo que es la Escuela Nacional de Administración con el Cuerpo de Administradores Gubernamentales. Hubo 4 llamadas a procesos de selección, 3 con Alfonsín, la tercera a caballo entre Alfonsín y Menem, y una cuarta con Menem. Bueno, hoy, imagínense, desde el 93 a la fecha, 30 años después, el cuerpo es un alicaído grupo de 40 personas, porque la mayoría se jubiló, porque no ha habido nuevos llamados a selección, y ahora el doctor Gustavo Vélez dice querer remontar. Estamos por un buen camino, pero no es lo que muchos creemos que debe ser la solución a este problema. Menem, por el contrario, crea el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. Es decir, que todo esto que yo acabo de decir, una oficina de empleo público fortalecida, mecanismos de concursos para el ingreso a la administración, concursos para la alta gerencia o funciones ejecutivas, como se lo llamaba en aquella época, un sistema permanente de capacitación, mecanismos de evaluación de desempeño, ingreso a nivel operativo por el medio y por arriba. Todo esto no solo se sancionó, o se decretó, para ser más preciso, sino que se puso en gran medida en práctica. Gran error, los radicales y la gente del Frepaso no tenían ni la menor idea, y yo diría muchos peronistas a nivel de las provincias tampoco tenían la menor idea de esto que había hecho Menem por decreto. Consecuencia, llega el señor de la Rúa, en diciembre del 99, echa a todos los directores nacionales concursados por una ley de emergencia económica, y desde enero del 2000 hasta hoy estamos en un total estancamiento, donde tenemos la legislación por un lado y la realidad por el otro, donde todo el mundo ha ingresado por un contrato, donde los directores nacionales, jefaturas de departamento, directores generales, tienen una designación transitoria, algunos quizás ya desde el año 2003, 2004, 2005, hasta hoy. No voy a nombrar algunos que vienen teniendo designación transitoria desde que se les venció que fueron designados por concurso por Menem en la década del 90, y que luego tienen todos los años, ahora es todos los años, en una época era hasta cada 6 meses, en época de la crisis se había instaurado cada 6 meses, del 2001, y duró bastante tiempo, ahora es por un año, todos los años renovándole la designación. O sea, un virtual estancamiento de algunos avances significativos que se habían hecho en época de Menem. ¿Qué es lo que algunas experiencias recientes en América Latina? Los mexicanos son como nosotros, sacan la legislación, tienen todo lo que acabo de señalar, y avanzan más o menos un 10 o un 15% de posiciones concursadas desde el año 2003 hasta la fecha. Es decir, quedar bien con la comunidad internacional experta, el BID, el CLAD, etcétera, y después adentro más o menos no hacer nada. Los chilenos en el año 2005 crearon el cuerpo de alta dirección, el sistema de alta dirección pública, y muchos miramos con cierto agrado el tema, porque en el consejo asesor de la alta dirección pública estaba el partido de la oposición, es decir, el partido de Piñera. De la misma manera que cuando Piñera fue presidente, la Concertación estaba en el consejo asesor cuando Piñera era el presidente. Bueno, nada de esto impidió que cuando Bachelet se fue y llegó Piñera echara al 60% de los directores de la administración, e hiciera lo mismo Bachelet cuando volvió, y volviera a hacer exactamente lo mismo Piñera. Es decir que, si bien la experiencia es interesante, no escapa a las tendencias generales del funcionamiento de estos temas en el grueso de América Latina, salvo el caso Brasil. Y finalmente Perú, que desde el año 2008 tiene algo así como nuestro cuerpo de administradores gubernamentales.
Gran problema, los entrenan, los capacitan, los seleccionan por exámenes, entrenamiento muy duro, y después nadie los quiere en los ministerios. Es decir, los políticos no los quieren, no los aceptan. Como directores nacionales, generales, no los aceptan, o gerentes. Entonces, nuevamente, por eso, ojo con la experiencia que está intentando hacer Gustavo Beris hoy día, porque podemos volver a repetir la misma historia que ya tuvo el cuerpo de administradores gubernamentales en el pasado. Bueno, ¿qué es lo que creemos muchos? De los cuales me incluyo, que tenemos que, la Argentina tiene que dar un vuelco y tiene que asegurar que el ingreso a la función pública sea mediante examen abierto a toda la ciudadanía, examen competitivo, y que pueda acreditar efectivamente la idoneidad para el cargo. Además, esto es un principio constitucional. Y además creemos que esto no solo debe ser para el poder, sino que también tiene que serlo para el poder legislativo o judicial. Usted mira, legislativo, miren, en Brasil están los asesores legislativos, abogados seleccionados por concurso, que ayudan a los legisladores, que también vienen con sus asesores, a redactar sus proyectos de ley, o a analizar los proyectos de ley que tienen que discutir. Y son gente de carrera. Ni que hablar todos los funcionarios del Tribunal de Cuentas de Brasil, por ejemplo. Y por supuesto que esto también le cabe al Poder Judicial. El sistema de meritorios en Argentina, por más que la Corte ha avanzado bastante en contra de eso, es un tema tremendo, donde someto a esclavitud a un chico de 20 años, estudiante de abogacía, que además entró porque alguien es conocido de algún juez o fiscal, a trabajar durante 4 o 5 años bajo el pretexto de que así aprende. Claro, así aprende, primero porque tiene un papá que lo puede bancar, dándole de comer, y no tiene necesidad de cobrar un sueldo. Y tercero, lo más complicado de todo esto, es que muchos jueces de la nación y fiscales de la nación se criaron, perdón que lo diga en estos términos, en este ambiente. Es decir, creyendo que uno puede someter a una persona a trabajar 3 o 4 años sin cobrar un sueldo, por el simple hecho de ganar una experiencia y de alguna manera un pase a ser confirmado en la carrera del Poder Judicial. Y si uno observa lo que sucede en los países del capitalismo avanzado, con graduaciones, obviamente, no es lo mismo Nueva York que un municipio en el campo en Mississippi, a mí no se me escapan esas diferencias, pero la existencia de exámenes para el ingreso es algo que permea hacia los niveles estaduales o provinciales o departamentales y a unos municipales. Por lo tanto, hay un tema de que la Argentina tiene que tomar en algún momento la decisión de bloquear el ingreso a puestos públicos bajo el régimen de estabilidad sin que haya habido un concurso o examen de por medio. Y donde lo único que haya existido hasta esa situación es adhesión política o amiguismo o nepotismo o corporativismo. También creemos que lo poco que había en la época de Menem a nivel nacional hay que reconstruirlo, y además tenemos que generar mecanismos rigurosos de ascensos por antecedentes y oposición, y mecanismos permanentes de capacitación y evaluación del desempeño, que coincidan la estabilidad que la gente, digamos, logró por haber rendido examen y estar sometida a la capacitación y a la evaluación del desempeño, con mecanismos expeditivos para vincular a quienes no estén a la altura de ser servidores públicos. Digo esto porque siempre está el tema, una vez que alguien entró a planta, ¿cómo lo echamos? ¿No es cierto? Bueno, esto es un tema también de decisión política. Luego, que tiene que ver mucho con el tema del equilibrio presupuestario. Hay que planificar estratégicamente y con sustentabilidad presupuestaria los planteles de personal, especialmente teniendo en cuenta que estamos viviendo un profundo cambio tecnológico en este momento. Y entonces, si no apostamos por ampliar las plantas en aquellos sectores que serán estratégicos dentro de poco tiempo y por reducirlas donde no lo serán, y si no vinculamos esto a la sustentabilidad presupuestaria, y ojo, a mí no se me escapa que en el sector público nacional el gasto en personal no llega al 11 o 12% del presupuesto, porque el grueso son jubilaciones y pago de la deuda.
pero a nivel provincial y a nivel municipal, el gasto en personal se lleva gran parte del presupuesto de los niveles subnacionales. Es decir, que el problema del fundamento técnico y fiscal, digamos, de la planificación de las plantas, y dejar de lado la improvisación en el tamaño y calidad de las plantas de personal, es un tema estrictamente, digamos, que está estrictamente relacionado con los debates en torno a los cuales estamos hoy sobre el costo del Estado y la calidad de los servicios públicos que está prestando, y no me refiero solamente al Estado Nacional, sino también a los Estados subnacionales. El otro tema es que, como ustedes habrán visto, todas las experiencias muestran de que hay un régimen para la alta dirección, es decir, que los directores, los gerentes, los directores nacionales o provinciales o estaduales, los directores generales, bueno, todos ellos, estos países tienen un régimen especial de alta dirección. Es decir, tienen directivos profesionales que están controlados por la política democrática, pero que no están cooptados por esta ni por intereses particulares. Hay modelos, qué sé yo, en España, los ministros pueden elegir al director que quieran, pero siempre y cuando esté en alguna carrera administrativa, es decir, siempre y cuando en algún momento haya rendido algún examen. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que algunos miembros del servicio civil español, algunos son de la derecha, otros son del PSOE, y por lo tanto, nada, cuando llegan, los pueden tomar, pero siempre y cuando estén adentro de la carrera administrativa. Con esto estoy señalando ejemplos de que no todo es el servicio civil inglés o el francés. Por supuesto, hay que dejarlos contratados. Es un tema de empleo digno y decente. Gente contratada por 20 años está sometida a la discrecionalidad del político de turno, perdón que lo diga de este modo. Es decir, estamos en situaciones incluso, para los que somos peronistas, de condiciones de precarización laboral abierta, y en muchos casos encubiertas, porque los nombro a través de la universidad, o los nombro a través de una ONG, o lo que fuera, lo cual constituyen hechos de naturaleza profundamente discriminatorios, además de las discriminaciones por religión, sexo, orientación, raza, etc. Por supuesto que hay que invertir en capacitación, no me voy a detener en esto, y esto es muy importante, y es jerarquizar a los órganos encargados de estas políticas. Yo les acabo de decir que hay la Oficina de la Gestión de Personal dependiente de la Oficina de Presupuesto en Estados Unidos, que está la Oficina de Civil Service en Inglaterra, que está la Escuela Nacional de Administración en Francia, que está el Ministerio de los Exámenes de Selección en Taiwán. Es decir, hay que jerarquizar los órganos de gestión del empleo público y del funcionariado, que es por donde primero hay que empezar claramente ese proceso de profesionalización. Es decir, requerimos para un cambio como el que muchos pensamos que tiene que haber, gestión profesional del empleo y del funcionariado. Bueno, muchas gracias y espero haber sido lo suficientemente disruptivo como para dar pie a un debate. Gracias por su atención.